Entonces, hoy vamos a hablar sobre los antecedentes, las fuentes y los principios del derecho internacional público. Ya vamos a irnos metiendo un poco más en este tema. El objetivo de hoy es que conozcamos los principales antecedentes históricos de las prácticas de derecho internacional público y mañana podamos hablar de las fuentes y principios de aplicación. En ese orden de ideas, hoy vamos a hablar de unos antecedentes históricos, de la paz de Westfalia, de las dos guerras mundiales y del derecho consuetudinario como esos primeros acercamientos a lo que hoy conocemos efectivamente como derecho internacional público. ¿Qué fue la paz de Westfalia? La paz de Westfalia se da después de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue una confrontación bélica que se libró en Europa Central, sobre todo en aquellos países del Sacro Imperio Romano-Germánico, entre el año de 1618 y el año de 1648. En esta guerra intervinieron estuvieron en la pelea las principales potencias europeas de aquella época. Alemania, Austria-Hungría, España, Francia, etcétera, etcétera. Esta guerra terminó marcando el derrotero de lo que sería Europa durante los dos siglos posteriores, el siglo XVIII y el siglo XIX. En un principio, la Guerra de los 30 años fue un conflicto religioso porque enfrentaba a aquellas personas que estaban a favor de la reforma de Martín Lutero y a aquellas personas que estaban a favor de la contrarreforma. ¿Qué pasó? Que se terminaron metiendo todas las potencias europeas, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio británico, el imperio español, Francia y demás, y ya esto dejó de ser una guerra religiosa para convertirse en una guerra que tenía de todo menos un cariz religioso, porque empezó a convertirse en una guerra por la búsqueda del poder y la hegemonía en la Europa de aquellos años. ¿Qué pasó? Pues que hasta ese momento no se había visto una guerra a tan gran escala y en esta guerra se usaron mercenarios de una manera generalizada, unos y otros miembros de ambos bandos o de todos los bandos en contienda, porque aquí no habían dos o tres bandos, sino que aquí todos peleaban con todos, terminaron siendo aniquilados por todos. Hubo hambrunas, hubo enfermedades que diezmaron muchísimo a las poblaciones, sobre todo a Alemania, a los Países Bajos, a Italia. Muchos de estos países cayeron en la quiebra. Y aunque la guerra como tal duró 30 años, que fue de 1600, de 1616 a 1600, de 1618 a 1648, perdón, eh, los conflictos internos, las rencillas y los odios entre muchos países sobrevivieron por mucho tiempo después, inclusive hasta tiempos modernos, sobre todo ese resentimiento o esa rasquiñita, esa rabiecita que hay entre alemanes, franceses e ingleses, sobre todo, por mencionar alguna de ellas, y qué tiempo después llevaría a el surgir de otras confrontaciones. ¿Por qué se llama Paz de Westfalia? ¿Por qué lo que termina con la guerra se llama Paz de Westfalia? Porque los acuerdos se firmaron en las localidades de Osnabrück y Münster, en Alemania. Y esta es en la región en donde están situadas, sobre todo Münster, está ubicada en la región de Westfalia o de Westfalen, en lo que hoy es Alemania. Estos acuerdos se firman el 24 de octubre de 1648, poniendo pues final a la guerra de los 30 años, que fue la guerra entre el Sacro Imperio Romano Germánico, y a la guerra de los 80 años que llevaba enfrentando a España y Francia con el Imperio Alemán. La Paz de Westfalia fue el primer tratado de derecho internacional moderno. Es por esto la Paz de Westfalia es uno de los antecedentes más importantes del derecho internacional público, porque fue la primera vez en la época moderna, es decir, después de la Edad Media, en donde los países se reunieron a firmar algo de común acuerdo. Por eso es supremamente importante la Paz de Westfalia como fuente de derecho internacional. Además, que la Paz de Westfalia funda uno de los principios básicos de todo tratado internacional y de derecho internacional público, que es la existencia de los estados basada en la integridad territorial. Por esto,
el principal aporte de la paz de Westfalia a los estudios de derecho internacional es precisamente la consecución del Estado moderno. Hay algunos que consideran que la paz de Westfalia es el primer orden mundial o la primera forma de organización global de la que se tiene recuerdo en la historia. Hola, soy Juan Pedro González Hernández y aquí empieza el cuadrivio. Ningún orden mundial verdaderamente global ha existido alguna vez. Lo que pasa por orden mundial en nuestro tiempo fue ideado en Europa Occidental hace casi 4 siglos, en una conferencia de paz en la región alemana de Westfalia, llevado a cabo sin la participación o incluso la conciencia de la mayoría de los otros continentes o civilizaciones. Un siglo de conflictos sectarios y la agitación política de toda Europa central había culminado en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, una conflagración en la cual las disputas políticas y religiosas mezcladas, los combatientes recurrieron a la guerra total contra los centros de población, y casi una cuarta parte de la población de Europa central murió por combate, enfermedad o inanición. Los participantes agotados se reunieron para definir un conjunto de acuerdos que evitarían el derramamiento de sangre. La unidad religiosa se había fracturado con la supervivencia y propagación del protestantismo. La diversidad política era inherente a la cantidad de unidades políticas autónomas que habían luchado por un empate. De esta forma fue como en Europa se desarrollaron las condiciones para que el mundo moderno aproximara lo que serían ideales. Una multiplicidad de unidades políticas, ninguna lo suficientemente poderosa para derrotar a todos los demás, muchos de los cuales se adhirieron a filosofías contradictorias y prácticas internas, en busca de reglas neutrales para regular su conducta y mitigar el conflicto. La paz de Westfalia reflejaba una adaptación práctica a la realidad, no a una visión moral única. Se basó en un sistema de estados independientes que se abstenían de interferir mutuamente asuntos y comprobar las ambiciones de los demás a través de un equilibrio general del poder. Si reclamo único a la verdad o al dominio universal había prevalecido en los concursos de Europa, asignando a cada país el atributo de su poder soberano y donde cada uno reconocería las estructuras domésticas y vocaciones religiosas de sus prójimos como realidades y abstenciones que desafiaban su existencia, dando así, por tanto, un equilibrio de poder ahora percibido como natural y deseable, donde las ambiciones de los gobernantes se establecerían en contrapeso uno contra el otro. Y hasta aquí el comentario de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo no se olviden de seguir aprendiendo. Por eso se dice que el principal aporte o el principal legado que nos deja la paz de Westfalia es entonces la constitución del Estado moderno, del Estado-nación moderno, con las características que ya la clase pasada habíamos mencionado. Un territorio, una población que vive en ese territorio, una soberanía o un gobierno que ejerce soberanía sobre esa población en ese territorio, el monopolio del uso de la violencia o del uso de las armas y, por supuesto, un reconocimiento internacional. No puede haber un Estado moderno o un Estado-nación moderno que no tenga reconocimiento internacional. Y aquí es donde vienen casos como, por ejemplo, el de Palestina. Palestina no es un Estado-nación precisamente porque no cumple con esta serie o con algunos de los requisitos que están aquí enunciados. Las dos guerras mundiales también son un antecedente de derecho internacional porque fueron enfrentamientos bélicos en donde de una u otra manera quedó demostrada la necesidad de que los estados llegaran a pactos, a acuerdos y a tratados que les permitieran de una u otra manera sobrellevar
la vida en sociedad o la vida en comunidad. La Primera Guerra Mundial fue entonces, o la que fue llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica que se centró en Europa y empezó el 28 de julio de 1914 con el asesinato de Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria-Hungría, y terminó el 11 de noviembre de 1918 cuando a Alemania no le quedó otro remedio que aceptar las condiciones que le imponían los ganadores. La Primera Guerra Mundial enfrentó a dos bandos, a la Triple Alianza conformada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente conformada por Francia, el Reino Unido y el Imperio Ruso, que también en estos momentos entró en un proceso histórico particular porque en el 17 triunfa la Revolución de Invierno que depone al gobierno de los zares y monta a los bolcheviques en el poder. Entonces, la Primera Guerra Mundial termina con la derrota de la Triple Alianza, con Francia y el Reino Unido obligando a Alemania a firmar un armisticio en el que hacía a este país responsable de la guerra y terminó sembrando la semilla de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso les digo que ni siquiera la paz de Westfalia terminó con esas rencillas y que esa clara enemistad entre alemanes, franceses e ingleses viene no desde la Primera Guerra Mundial, sino de mucho tiempo antes y ha sido la punta de lanza para muchas otras guerras, en este caso particular de las dos guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial pues fue entonces un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945 y tuvo como particularidad que en ella se vieron implicadas la mayor parte de naciones del mundo, incluidas las grandes potencias que se agruparon en dos grupos, los aliados y las potencias del eje. Los aliados que eran en un principio Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y tiempo después los Estados Unidos y las potencias del eje que eran como los malos o era contra quienes estaban peleando las potencias aliadas que eran la Alemania de Hitler o del nacionalsocialismo, la Italia del fascismo de Mussolini y Japón. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica de la historia después de la Guerra de Westfalia o de la paz de la Guerra de los 30 años. Movilizó a más de 100 millones de militares y los países en contienda movilizaron y desplazaron toda su capacidad económica, toda su capacidad militar, toda su capacidad científica. ¿A qué? A la lucha de la guerra. Por eso se dice que al final de la guerra, pues la gran enseñanza o el gran legado que nos quedó fue la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada justo después del final de la guerra con un fin último, evitar la paz, evitar la guerra y fomentar la paz y la seguridad internacional. Además de esto nos dejó otro enfrentamiento, que fue la Guerra Fría, que fue una guerra tácita entre los Estados Unidos y la Unión Europea por consolidar un bloque, una mirada de la vida, una mirada económica, una mirada política, una mirada militar. La Guerra Fría terminó con el triunfo de los Estados Unidos o con lo que Francis Fukuyama llamaba el fin de la historia. ¿Qué era el fin de la historia, Jorge? Sí, profe, es verdad que sencillamente se volvía como a reescribir esa historia, así como la cultura, se hablaba de que por la globalización. Se nos fue, Jorge. Aló, aló. Te escuchamos. No, algo le pasó a Jorge. Dayana, ¿qué era el fin de la historia? Yo recuerdo que era muy buen tema, profe. Eso fue el tema que iba a haber guerra luego por las culturas, si no estoy mal. Lo estoy equivocando entonces con la teoría de la otra persona con la que se vio la guerra de Fukuyama. Jorge dice que no lo escuchamos. Bueno, palabras más, palabras menos. El fin de la historia era esa teoría que nos decía
que con el triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría ya no iban a haber más guerras, no iban a haber más enfrentamientos, porque pues había triunfado una visión del mundo, había triunfado una forma de ver la vida. Y esta forma de ver la vida, pues, iba a hacer más fácil el desarrollo político, económico y social del mundo. Aló, profe, Señor, ahora sí. y ahora sí, Bueno, adicionando a lo que la profesora está diciendo, sí, decía ese tema que era como si la historia se volviera a escribir, a razón de que se estaba dando lo de la globalización y que por ende la misma cultura ya no se iba a dar culturas por cada estado, por cada país, sino que se iniciaba una nueva cultura a nivel mundial, donde una de las desventajas era que se podía perder algunos de las culturas internas de cada país, ¿no? exactamente, eso se contraponía a algo que se llamaba la teoría del choque de civilizaciones, que fue una teoría em, en donde se hablaba de que las nuevas guerras no iban a ser por política y economía, sino que iban a ser por cultura. Sí, señorita, las 7 civilizaciones de Huntington. Jessica. Profe, no sé, pues también si tenga que ver ahorita con lo que nos hablaba ahí sobre el equilibrio de poder, Por... o no sé si es como más adelante. Y hacía mucho énfasis y fue un punto que me pareció súper importante, porque decía que iba como en la búsqueda de limitar esa capacidad de los estados para dominar unos a los otros. Porque digamos que muchos iban a veces a como al imperio, como a formar imperio, pero muchos a veces no. Entonces lo que querían era hacer ese equilibrio del poder. He ahí el punto. Y también por eso se firman tratados y se firman acuerdos internacionales para que haya un equilibrio de poder entre no entre todos los estados del mundo, sino entre las potencias que son al final las que dominan a lo Sí, que... profe. Ahí decía que los que se consideraban en ese momento, por decirlo así, potencias o que se estaban considerando estados. Exactamente. No Sai todos. ha levantado la mano. Sí, obviamente Colombia no puede dominar a nadie. O un país como Venezuela, Bolivia, los países africanos que son llamados países del tercer mundo. Saida, ¿habías levantado la mano? Profe, es que no sé, estaba confundida con respecto a lo que acabo de decir mi compañera. Eh, pues digamos que el tema del equilibrio del poder fue más hacia el lado de Westfalia, ¿sí? Y digamos que aquí la preocupación después de las dos guerras y de la Guerra Fría era diferente, porque ya digamos que se encontraban con un desafío que era como encontrar otro principio regulador que ya no solo restableciera ese equilibrio, sino que además como que evitara nuevas guerras y cuyo principio fuera ese precisamente, que el orden no se encontrara solo a partir de la guerra, sino de forma distinta. O a través de la cooperación. Por eso también después de la Segunda Guerra Mundial nace y surge la concepción de la cooperación internacional para el desarrollo como un elemento que nos iba a aglutinar a todos los países. Jorge. Gracias, profe. Volviendo al tema, el señor Fukuyama, ¿es que llama? Sí. Sí. Bueno, él. Si bien es cierto, él dice que se acaban las guerras y que por eso se empieza a construir la nueva historia, y sobre todo esto pasa después de la Guerra Fría. No obstante, sí, aunque no hay una guerra como tal, como todo el mundo la conoce, sí empieza a haber una serie de conflictos o guerra que es por lo mismo que se hablaba, que es el adquirir el poder, donde por ejemplo las potencias como Estados Unidos quieren mantener el poder porque son países grandes, pudientes tanto económicamente como en su estructura. Y de todos modos, lo que vale aclarar y lo que yo creo que vale resaltar es que para todas estas cosas se debe terminar, y bueno, y para allá va el mundo según esto, para que sean eliminadas las fronteras, que es lo que siempre hemos venido últimamente hablando, eliminarse las fronteras como tal, ¿no? Ya se está buscando es que los países, en vez de haber ese conflicto de armas y conflicto de guerras, llámese fría o como la quieren llamar, se está buscando más bien que se apoyen uno con el otro y se están formando como subgrupos en el mismo mundo. Dentro de esos subgrupos se están eliminando las fronteras. Como lo hablamos alguna vez, pues tenemos el tema de Europa, que ya esas fronteras pues han desaparecido en gran mayoría y se puede andar por el continente europeo sin tanto inconveniente. Asimismo se puede estar sucediendo aquí, por ejemplo, en temas de lo que hablábamos la vez pasada de la Agenda 2030, es una
190 y pico de países que están buscando apoyarse. Entonces, eso, digamos que serían como subpotencias que a la final apoyándose quieren, en dado caso, terminar la cabeza del manejo del mundo como tal, o por lo menos de sus zonas, ¿no? Al final, es precisamente por estas cosas que tanto la paz de Westfalia como las dos guerras mundiales se terminan convirtiendo en un antecedente y en un proceso histórico dentro de la historia del derecho internacional público, muchachos. Porque estas confrontaciones que nos dejaron precisamente esa necesidad de buscar acuerdos y de buscar consensos por parte de los estados con otros medios diferentes a la guerra, con medios que sean menos dañinos y menos nocivos para la humanidad. Y aquí viene la que en mi concepto es el principal y más importante antecedente histórico del derecho internacional público, y es el derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre, también llamado el derecho de usos o el derecho de costumbre. Es más que un antecedente, es una fuente del derecho, y ustedes como estudiantes de derecho y futuros abogados lo saben mejor que yo. El derecho consuetudinario no son más que normas jurídicas que no están escritas, pero que se cumplen porque con el tiempo su cumplimiento se ha convertido en una tradición. Se hace uso de la costumbre que se desprende de hechos que se han producido y que se han repetido en el tiempo, en territorios concretos. Es muy importante entender que el derecho consuetudinario tiene fuerza y se recurre a él cuando no hay una norma jurídica positivizada, es decir, cuando no hay una norma jurídica escrita que es aplicable a un determinado hecho. Tradicionalmente decimos que el derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre es lo opuesto al derecho francés, al derecho positivizado, que es el derecho que practicamos nosotros en este país, que es el derecho que está escrito. Nosotros tenemos que hacer uso, a nosotros nos ha ido mejor, por decirlo de alguna manera, apelando a la norma, apelando a lo que está escrito, a lo que podemos leer, a lo tangible, y no a lo intangible. ¿Qué se necesita para que la costumbre sea considerada fuente de ley? Primero, se necesita que su uso sea repetitivo y generalizado. Es decir, nosotros solo podemos considerar costumbre un comportamiento que es realizado por todos los miembros de una comunidad. Nosotros somos una comunidad que en este momento tiene 52 personas y se hace, y si usamos repetidamente una norma o creamos una norma que usamos todo el tiempo, un comportamiento que utilicemos todo el tiempo, pues lo vamos a convertir en fuente de ley. Pero también necesitamos que consideremos esta conducta como obligatoria, es decir, que no podamos dejar de hacer esta conducta, de repetir esta conducta. Por ejemplo, que nosotros ya hemos convertido en fuerza de ley nuestro análisis de prensa, porque el uso de este análisis de prensa es repetitivo y generalizado. Lo hacemos todos los jueves y todos los viernes. Y es para nosotros una conducta común, una conducta que es obligatoria y que no podemos obviar en el curso de nuestra clase, porque esas noticias nos permiten analizar contexto, nos permiten generar un background histórico que de una u otra manera también nos van a ayudar a entender los casos de estudio que más adelante vamos a empezar a ver en esta clase. Y por supuesto la antigüedad. Cuando practicamos algo desde hace mucho tiempo que vienen practicando nuestros ancestros, nuestros antepasados, las generaciones que nos precedieron, pues lo consideramos más que una costumbre social, lo consideramos un hecho que ya tiene fuerza de ley. Para que la costumbre sea considerada fuente de derecho, necesitan cumplir estas tres características. Si esa costumbre, esa práctica, no cumple una de estas tres, no es considerada fuente de ley. ¿Quién aplica? ¿Por qué la costumbre entonces se considera fuente de derecho internacional? La costumbre se considera fuente de derecho internacional porque así lo dice, así lo dicta el estatuto, el artículo 38 del Estatuto de Roma o Estatuto Constitutivo de la Corte Penal Internacional. Y aquí voy a citar textualmente el artículo 38. La práctica seguida por sujetos internacionales, que es generalmente aceptada por estos como derecho, es una norma internacional. Entonces,
para que las normas consuetudinarias puedan ser consideradas como fuente de derecho, pues han de estar constituidas por estos tres actos, por un uso repetitivo, por una conciencia de todos los sujetos que debe ser obligatoria y por la antigüedad. Además de esto, pues necesita ser aceptada por todos, que tenga una duración determinada y que haya una convicción de obligatoriedad de la misma. Es decir, que todos los estados entiendan que deben usarla, deben aplicarla sí o sí. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Kevin, adelante. Profe, es que me faltó una de las, ¿sabes? El uso repetitivo, la conciencia para todos los sujetos y cuál era la otra, la antigüedad. Es decir, tres características: que su uso sea repetitivo y generalizado en una comunidad, que esta comunidad tenga conciencia de la obligatoriedad de la práctica y que sea una práctica antigua. Hay algunos autores que consideran que una práctica es antigua cuando tiene más de 100 años de uso de ser o de venir siendo realizada. Algunos autores como Trujillo y Serra. Eric. Hola, profe. No, yo le iba a hacer esa pregunta, que más o menos de qué tiempo se puede hablar de antigüedad. Hay algunos autores que consideran que son 100 años, hay algunos autores que consideran que en estos tiempos modernos antigüedad es lo que tarde una generación en aplicar una norma, y las generaciones tienen una duración más o menos de 25 años. Jorge. Sí, profe, yo voy a hablar de eso, la generación que hay autores que hablan de eso, pero no obstante, esos son muy poquitos, porque 25 años para catalogarlo como una costumbre, pues es algo muy, muy corto, ¿no? Sí. Pues tal vez puede que no sean los 100 años como tal, pero sí se debe haber de generaciones, o sea, es cuando hablamos, mi abuelo se lo enseñó a mi papá me lo enseñó a mí, por lo menos 3 generaciones de que se estén dando las mismas cosas, aunque pensamos que todo ya está sistematizado, o sea, todo está ya compendido en un código, pues no es así. Al punto, un ejemplo aquí en Colombia, cada vez que tú ayudas a vender una propiedad te dan el 3%, un código, sencillamente es porque es por tradición. Y si vamos a la costumbre internacional, si bien nos lo decía una de las lecturas, que creo que era para el quiz, esta historia se desprende desde allá de mucho tiempo antes, mucho tiempo atrás, donde sí nace un tipo de costumbres, donde se empiezan a dar esas relaciones internacionales hermanos, luego ya se desprende un continente y así sucesivamente, luego entre continente hasta terminar actualmente, que lo que se busca es esas relaciones internacionales globales, ¿no? Que es lo que está viviendo actualmente el mundo entero, pero todo se basa directamente de ese tema, como lo es la costumbre. Hay que entender algo, muchachos, más que una práctica legal, el derecho internacional es una práctica que regula las relaciones entre sujetos internacionales, y los sujetos internacionales son aquellos que hacen relaciones internacionales, son aquellos que ejecutan relaciones políticas, relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones legales, relaciones culturales entre sí, y que estas prácticas generan a fuerza de costumbre una obligatoriedad y una legislación que debe ser cumplida a todos. Jefferson. Profe, una pregunta. Señor. Digamos que las costumbres están como reglamentadas por alguien, o sea, alguien le pone como una reglamentación a esas costumbres, porque digamos que puede que la costumbre para otros estados esté mal, pero digamos que no hay nadie que la pueda reglamentar, la tenga como ahí en stand-by para ver si se aprueba o no esa costumbre. Jefferson, la costumbre no se reglamenta. Precisamente por eso es costumbre, porque es una práctica que todos aceptamos como normal a nuestro núcleo y a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay estados del mundo y hay regímenes que deciden aplicar el derecho consuetudinario, como por ejemplo el derecho anglosajón, y hay estados que dicen, no, a mí ese derecho consuetudinario no me sirve porque mis sociedades son muy heterogéneas, porque mis sociedades están llenas de particularidades, entonces nosotros necesitamos eh, tener esto positivizado, tener esto escrito, a excepción de algunos casos como los que están comentando Dayana, que creo que es Dayana, y Laura en el chat. La costumbre mercantil, porque es temas de intercambio de bienes y servicios, temas comerciales, sí
se regulan por la Cámara de Comercio, y los intercambios comerciales, sobre todo, son cosas que no no están positivizados en un libro, sino que de una u otra manera las hemos venido practicando desde hace mucho tiempo y todos las aceptamos como comunes a nosotros. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En La Guajira, el pueblo guayú tiene una costumbre, y es que todos los problemas que surjan entre las personas se arreglan por el intermedio de un tercero que se llama el palabrero. Y el palabrero es como ese ser supremo, ese Ancient One, ese Tilda Swinton del universo de Doctor Strange, para los que ven las películas de Marvel, que todo lo sabe y que todo lo puede y que todo nos puede ayudar a arreglarlo. Entonces, cuando Laura y María Isabel, que son dos mujeres de dos familias guayú, tienen un problema, lo que hacemos es conseguir por costumbre, porque ya desde hace mucho, mucho, mucho tiempo nos hemos acostumbrado a ello, buscamos a Daniel, que es un palabrero, y nos va a ayudar a resolver nuestro problema. Entonces, ¿cuánto me da usted por arreglar el problema? ¿Cuánto le doy yo? Pero eso no lo legisló nadie, no lo aprobó nadie, no lo reglamentó nadie. Eso es algo que hemos venido haciendo como sociedad durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces la costumbre termina convirtiéndose en algo más, en algo que hacemos por inercia, como cepillarnos los dientes al levantarnos o tomar tinto por las mañanas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, señora. Pues es que pensaba que de pronto pues a nivel del derecho, pues de pronto sí se reglamentaba, digamos, una costumbre que digamos que no fuera a estar bien por parte de, digamos que en un estado tiene tal costumbre, entonces pues eso no se puede, digamos, como aplicar en el ámbito del derecho porque está mal. Lo que pasa es que la costumbre, Jefferson, son cosas comunes a todos que todos creemos que están bien. Por ejemplo, el respeto a la vida. O sea, no tenemos que legislar sobre eso. Todos sabemos que, como decía Mocus en la campaña presidencial del 2010, la vida es sagrada, por ejemplo. Son cosas que son inherentes al ser humano, o sea, que nacen con nosotros. La costumbre es algo que hacemos como sin siquiera darnos cuenta, por decirlo así. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja, comentario? No, profe, ahí está bien, gracias. No, tranquilo. ¿No hay más preguntas? ¿Todo les quedó claro? Mañana vamos a hablar de las fuentes y los principios del derecho internacional público. Entonces, desempolven por allá primer semestre introducción al derecho, porque mañana vamos a tener un debate un poquito más fluido en torno a cuál es la importancia de esas fuentes y cómo las vemos reflejadas hoy en día en las prácticas legales. Entonces, señorita Dayana. Profe, en cuanto al tema de las lecturas, ¿solamente se va a evaluar lo que era para hoy? Y solo lo que era para hoy, que es la lecturita La obligatoria. Ah, ok, listo. la obligatoria. Ustedes saben que yo evalúo las lecturas obligatorias. Las complementarias yo las dejo como por si quieren profundizar en los temas, pero las lecturas, lo que se evalúan son las obligatorias. Sí, Valentina, yo mañana por la mañana subo tanto la presentación como la grabación de la clase. Sí, Lorena. Hay que evaluar porque entonces, ¿cómo les pongo la nota? No, es que mi pregunta es, profe, como yo soy nueva, pues no tengo nociones de nada. Entonces, cuando dicen evaluar, ya entré en colapso nervioso porque no sé ni qué, ni cómo, ni dónde. Tranquila, cálmate, que todo en esta vida tiene solución. Daniel, el quiz es mañana por la noche. Era hoy en la noche, pero lo vamos a pasar para mañana por la noche. Chiquis, queridos, mis queridos abogados, me encantó verlos. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Por favor, las personas que llegan hoy por primera vez a la clase, se quedan conmigo, y Angie, que me quiere comentar algo también, se queda conmigo. Feliz noche para todos. Que duerman. Profesora, creo que hay una pregunta
O sea, es que No, mañana lo cambias, el quiz lo cambias para mañana y entra la lectura también de mañana o solo la que era para hoy. Solo la que era para hoy, Rocío. Gracias, qué pena.